Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Hoy estaremos tocando un tema de suma importancia son las adicciones que incluye drogas, alcoholismo, etc. Bueno, el día de hoy, como dice mi esposa, vamos a estar hablando acerca de las adicciones y hay una definición que nos gusta mucho de la Organización Mundial de la Salud, que es donde sacamos esta definición de lo que es una adicción. Fíjate lo que dice, que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. ¿Y qué es una droga? Sustancias químicas que cambian el funcionamiento del cuerpo y la mente. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales y son especiales porque en algún momento ellos pasaron por circunstancias parecidas de lo que el día de hoy vamos a hablar. La importancia de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es porque en muchas familias nosotros hemos detectado que hay una gran necesidad y que hay muchos jóvenes y que aún más jóvenes están añadiendo hacia estas dependencias, hacia la drogadicción, llámese drogadicción, alcoholismo, cualquier sustancia pues que te esclaviza. El día de hoy, como les digo, tenemos unos invitados muy especiales que tienen toda la autoridad de hablar de este tema y que ellos lo han estudiado mucho y han expuesto estos temas en algunas otras ocasiones que la verdad ha sido de mucha ayuda para jóvenes y para personas pues que están pasando esta situación, inclusive para familias que puedan estar detectando que hay algunos comportamientos raros y que es como empieza esta drogadicción, estas adicciones pues. Quiero presentar a Melchor y a Caro. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué Les tal? saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mi nombre, como nos estaba diciendo, mi nombre es Melchor y mi esposa Caro. Y pues queremos ayudar de cierta forma a las personas que están pasando por esta situación de adicciones. El tema de adicciones abarca mucho, pero nos queremos enfocar en la drogadicción, que es adicción a las drogas. Y nosotros venimos de una situación así durante 7 años. Estuvimos consumiendo cristal, cocaína, alcohol y pues ahora ya estamos, pues ya no consumimos. Ya tenemos ahorita también 7 años sin consumir nada, pero estuvimos en ese mundo oscuro y estuvimos en esa esclavitud, haciéndonos daño a nosotros mismos, destruyéndonos, y pues queremos compartirles un poco de lo que vivimos. Yo me acuerdo que una de las causas por las que yo empecé a consumir cristal fue que yo tenía unos vecinos que tenían una relación muy bonita, supuestamente entre matrimonio, y yo en ese tiempo pues no teníamos una buena relación mi esposo y yo quería una buena relación, un buen matrimonio. Y yo me acuerdo que le pregunté a mis amigos, a mi amiga era mi amiga, y le decía, oye, ¿cómo te llevas tan bien con tu esposo? Y ella me decía, ¿de verdad quieres que te diga? Y yo le dije, sí, porque yo quiero un matrimonio así. Entonces recuerdo que ella se metió a su cuarto y sacó un foco con cristal y me dice, esta es la respuesta para que tengas un buen matrimonio. Necesitas adentrarte en el mundo de tu marido para que puedas entenderlo y él a ti. Yo dije, pues yo lo quiero. Y fue así que yo empecé a consumir cristal fumado en el foco, creyendo que iba a tener un mejor matrimonio y la realidad fue que fue peor, porque luego cada quien fue a su mundo, ¿no? Pero tenemos un secreto que de verdad quédense hasta el final, es un secreto que nos ayudó a salir, que nos impulsó a salir, que pocas veces nos atrevemos al cambio, tenemos miedo al cambio, siempre el humano tiene miedo al cambio, pero esto realmente te saca de este mundo de las drogas. Así es. Buenas noches, nosotros somos Gonzalo y Monse. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Caro. Entonces, ¿qué comportamiento pudiera tener una persona que está viviendo en adicción?
Ok. Bueno, el comportamiento, hay varias señales que un familiar en casa puede identificar, porque me acuerdo también que mi mamá me decía, no, hijo, yo no sabía que tú te drogabas, yo te veía normal y, bueno, mi mamá yo creo que no me veía, pero mi esposa sí me veía a diario y ahí había algunas cosas que me decía, yo te veo que haces esto y a lo mejor estás haciendo algo mal. Y parte de ese comportamiento, por ejemplo, es episodios de violencia, ¿sí? Uno se pone violento con las personas, violento con la gente, violento hasta con los animalitos. Platicábamos a veces, mi esposa y yo, que teníamos una perrita y a esa perrita le tocó la La mala mala, vida, sí. sí, Sí. porque la verdad le hasta ahí, no, mejor no hablemos de eso, pero sí era violencia. Eh, También es un comportamiento impaciente. Es decir, una persona que está constantemente acelerada, que anda para arriba y para abajo, que anda, por ejemplo, en la casa, anda limpiando puertas, limpiando ventanas, anda lavando trastes y muchas cosas, así como muy impaciente, como muy acelerado, ¿sí? También, eh, contrario a eso, ya una vez que pasa este efecto, porque vamos a hablar un poquito más adelante del efecto y todo esto, y cómo empieza y al final cómo termina. También una parte es que todo el tiempo está cansado, bueno, en algún momento está ahí cansado, dormido, o dormida, ¿verdad? O cansada por, por largas horas, ¿sí? Ujú. Se molesta fácilmente, o sea, una persona que tiene adicción a las drogas, o en este caso nosotros queremos compartirle de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque a lo mejor no todas las personas tienen este comportamiento, pero lo que vivimos nosotros es lo que les estamos compartiendo. Nos molestábamos así fácilmente estábamos platicando y por cualquier cosita nos molestábamos muy fácil. También falta de apetito. Cuando una persona, o bueno, la mayoría de las personas que consumen cristal, y esto yo lo platiqué con muchas personas que consumían o consumen cristal, no hay apetito. Es más, uno come a fuerzas, porque la verdad como que se cierra aquí la garganta y no quieres ni comer. Hay una falta de apetito. Entonces, también hay confusión en la persona que parte del comportamiento es la confusión. Es decir, que tú le estás hablando y está así como oído o oída, ¿verdad? Y también otro comportamiento es que la persona adicta pasa mucho tiempo, por ejemplo, en el baño, donde nadie lo ve, o en una oficina, o en un cuarto encerrado, donde nadie lo ve. En privacidad. En privacidad, así es, esa es parte del comportamiento. Ok, bueno, yo tengo otra pregunta. Hola, Caro y Melchor. La otra pregunta, ahorita están diciendo que hay diferentes formas como, o sea, como las personas, o sea, las personas que consumen tienen su comportamiento. Me gustaría saber cómo el adicto afecta a su entorno, con su familia, con sus amistades, cómo llega a afectarlo. Pues afecta en la manera que, por ejemplo, cuando empiezas, un adicto nunca va a decir que es adicto porque una línea, ponemos como un estándar, ¿no? De yo me echo una línea o yo me echo una fumada y no soy un adicto. Entonces, te haces adicto cuando ya no tienes control. Es adicción desde el principio, pero pierdes el control. Entonces, cuando empiezas a perder el control, vives en tu mundo. No te interesa lo que los demás pasen. Entonces, tú empiezas a tener comportamientos, podamos decir, egoístas, porque ves por ti mismo. Lo único que quieres es tener dinero para comprar y satisfacerte a ti mismo. Entonces empiezas a tener comportamientos egoístas, como por ejemplo, te aíslas de la gente, de fiestas familiares, de tus papás, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, te empiezas a aislar. Te es indiferente las actividades que estén en tu entorno, en tu casa. Por ejemplo, en nuestro caso, empezamos con mi esposo, era de, antes de que yo iniciara en el mundo de las drogas,
Mi esposo era de no estar en la casa, era ausente, no conocía bien a su hija. Tenemos una hija que tiene ahorita ya 13 años. No conocía bien a su hija, no convivía mucho con su hija. Y luego empecé yo, entonces les decía yo, cada quien era por su mundo. Tú tu mundo, yo mi mundo, y teníamos el dicho, ¿no? Y si nos encontramos no nos conocemos. Entonces empiezas a afectar porque la gente empieza a notar tu ausencia, tu comportamiento extraño, tus desplantes, tus groserías, tu altanería, tu, ¿cómo le llamaste ahorita? Tu impaciencia, tu agresividad. Entonces, como te conocen tanto, tu entorno familiar te conoce tanto que dice algo raro está pasando en él o en ella. Es así como empiezas a afectar a terceros. O sea, ya no solamente eres tú, sino empiezas a afectar tu entorno porque empiezas a hacer todo este tipo de comportamientos que acaba de mencionar ahorita mi esposo. Ok, gracias. Ok, entonces yo creo que ya pasa más que nada también a llegar a ser un problema del cerebro, de los pensamientos, ¿no? ¿De qué manera puede afectar la adicción al cerebro o en qué momento sienten la necesidad de seguir consumiendo? Bueno, el cristal es una droga muy chistosa porque de primero tú consumes una línea y con esa línea te avientas todo el fin de semana activo, despierto y con ganas de hacer muchas cosas, con una emoción muy grande. Pero eso es al principio nada más. Nadie te cuenta que cuando una vez que termine esa línea, tienes la necesidad de consumir la segunda línea y después la tercera y después la cuarta y así hasta que te vas a consumir 1, 2, 3 gramos diarios. Y, y cuando tú, al principio, te digo, tienes con esa línea, pero cuando ya consumes la segunda y sientes así como toda esa emoción, y después viene como un bajón así de adrenalina. Entonces uno dice, pues yo me quiero sentir como hace rato, ¿sí? Y es esa necesidad de decir, bueno, para sentirme como hace rato, necesito otro o algo más, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos, nuestro cuerpo funciona por neurotransmisores. Los neurotransmisores son, por ejemplo, cuando te pegas, sientes dolor, ese es un neurotransmisor. Cuando tú consumes cocaína, cristal, piedra, lo que tú me quieras decir, eh, estimula el cerebro y el cerebro produce muchas hormonas, pero entre ellas produce la hormona de la felicidad, la hormona de la antiestrés, no sé. Pero la hormona de la felicidad es la que te segrega con mayor cantidad cuando tú tienes una adicción a la cocaína, al cristal, piedra, lo que tú me quieras decir, que entra directamente al cerebro. Entonces, entra, produce en exceso esa hormona que se llama serotonina. Déjame lo compruebo porque no quiero dar información falsa. Sí, es serotonina. Dopamina, perdón. La produce en exceso, pero cuando produce en exceso nuestras neuronas es como si trabajaran muchos obreritos aquí para producir en exceso la hormona de la felicidad. Entonces, nuestras neuronas, unas mueren y luego otra raya, otra fumada, otra vez en exceso la hormona o en exceso la segregación que produce el cerebro, más hormonas mueren. Y así sucesivamente, o sea que van muriendo más y vas haciendo codependencia a la sustancia. Ya no es que quieras, sino que tu cuerpo lo necesita. Es por eso que inicias con una línea, inicias con una fumada y cada vez más vas a necesitar más porque van muriendo neuronas y tu cuerpo ya sintió lo que es un golpe de exceso de esa dopamina. Le gustó al cuerpo, se acostumbró y cada vez va a necesitar más. Y va a ser un barril sin fondo, ¿verdad? Porque eso te lleva a deficiencias cerebrales. O sea, cuando dicen se quedó en el avión, pues sí, porque sus neuronas van muriendo. No bajó avión porque sus neuronas murieron y se quedó volado. Entonces va afectando más áreas del cuerpo, la piel, el apetito, el sueño.
muchas cosas van y desarrollas tú esa codependencia. Y sobre todo porque, bueno, la necesidad es para sentirse uno bien. Ujú. O sea, la mayoría de las veces la necesito porque me quiero sentir bien, porque me siento mal. Feliz. Me siento, bueno, en ese momento de la necesidad, tú preguntabas qué es lo que causa pues la necesidad de consumir otra vez, pues porque me siento mal. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más en otra pregunta acerca de esto, pero es la necesito porque me siento mal, me siento triste, me siento cansado, me siento mal. Y la Desvelado. necesito, ¿verdad? Necesito fuerzas para trabajar, no sé. Pero ahorita yo creo que lo vamos a enfocar un poquito más en otra pregunta. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuál es el detonante del uso de drogas? En este caso, para ustedes, ¿cuál fue el detonante que los llevó al consumo de drogas? Ok. No hay como una causa exacta. Realmente yo creo que hay diferentes detonantes para cada persona. No todos los adictos es igual. Pero sí influye mucho, muchas cosas, muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, tu manera de pensar, que es muy importante, las situaciones que estás viviendo y el consumo tal vez de alguna otra droga. A veces creemos que la droga solamente es como tal marihuana, cristal, cocaína, piedra, etc. Pero también, por ejemplo, el alcohol es una droga, ¿sí? El Una tabaco adicción. es una droga. O sea, hay muchas cosas que son droga. Y tal vez, por ejemplo, cuando una persona, en mi caso, a mí me pasó así. Yo consumía solamente alcohol al principio. Y decía, pues bueno, me lo tengo bien merecido, trabajé toda la semana, es hora de echarme una chelita y bueno, y después ya seguí con el tabaco, ¿sí? Y después de alcohol y tabaco, después en algún momento en el trabajo, por trabajar jornadas largas, alguien me dijo, mira, con esto te vas a sentir bien chido y vas a aguantar y bla, bla, bla. Entonces, en mi caso, el detonante fue el consumo del alcohol, del tabaco, la situación que estaba viviendo de trabajar mucho tiempo y tal vez alguna situación también en casa de pelea con mi esposa o alguna, eso detonaron el consumo en mi caso, ¿sí? No es siempre igual para todos, pero en este caso eso fue lo que detonó que yo empezara a consumir. Y si tocamos un poquito más a fondo el tema de la causa o de las causas, dice mi esposo, no hay una principal, pero si nos vamos y le escarbamos psicológicamente y nos vamos hasta la niñez, vemos que en la niñez repercute en la adultez. Entonces, hay que escarbarle qué pasaste tú en la niñez para que tú reproduzcas en la adultez este tipo de situaciones. Y muchas, porque lamentablemente lo que vivimos en la niñez lo reproducimos en el matrimonio, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, en todo lo que nosotros somos, fuimos de niños, ¿sí me entienden? Entonces, si la escarbamos, les digo, vamos a encontrar la posible causa por las cuales estamos nosotros consumiendo drogas. En mi caso, yo tuve una niñez muy bonita, pero yo veía a mis amigos y yo decía, yo quiero ese matrimonio, yo quiero un matrimonio como el de ellos que se llevan bien chido. Esa fue mi causa. Y a lo mejor ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en el tema. Cuando ya le escarbamos hasta la niñez, encontramos las posibles causas por las cuales mi esposo y yo llegamos a consumir. Así es. Y sí es muy importante que quiero tocar nada más un punto. En la parte de tu manera de pensar, hay un versículo que dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Y realmente así es, o sea, de acuerdo a lo que pensamos es como somos y es como hacemos las cosas, actuamos. sí, como actuamos. Entonces, en ese momento mis pensamientos yo estaba rodeado de pura gente que tomaba mucho, que fumaba mucho, o sea, mi círculo era ese tipo de personas, ¿sí? Así es el pensamiento, así somos, pero también lo que determina el pensamiento es lo que consumimos, es lo que vemos, es lo que escuchamos.
Yo todo el tiempo estaba, desde que me acuerdo, estuve escuchando de cerveza, de alcohol, de cigarro, de drogas, de mujeres. Pues yo creo que en algún momento dije, pues a ver, Es normal. es normal esto y quiero, pues quiero adentrarme en esto. De hecho, una persona que quiero mucho me dio este consejo, muy mal consejo, me dijo, tú prueba de todo para que no te quedes con ganas de nada y no te cuenten. Y eso fue, la verdad, un muy mal consejo que hoy digo, no manches. Digo, no lo hice por eso, pero en algún momento sí estuvo en mi pensamiento. Influyó. Sí, influyó. O sea, no, dije, bueno, pues a lo mejor para probar de todo, para que nadie me cuente, déjame probarlo. Pero te llevó a una adicción, ¿verdad? Ok. Quiero hacer otra pregunta, chicos, ustedes para que nos quede un poco más claro acerca de estas adicciones, el consumo de estas drogas, ¿por qué es tan adictivo? ¿Qué se siente? Y ya después de esta etapa, también, ¿cuál es el sentir de una persona en esta etapa donde está consumiendo cualquier tipo de estas adicciones? ¿Por qué es tan esclavizante y por qué nuestros chicos o nuestros jóvenes o nosotros mismos en algún tiempo no podíamos salir de ahí? Porque ya me sé que esto es como una esclavitud. Ya no somos libres de hacer las cosas, digamos, de manera normal, sino algo nos ata. ¿Qué es lo que se siente al estar consumiendo este tipo de sustancias? Pero la realidad es que entre más consumas, menos sientes. Por lo que les explicaba del cerebro, o sea, van muriendo neuronas, vas sintiendo esa producción al exceso de la dopamina, de la oxitocina, de un montón de cosas, pero el efecto va terminando, porque tu cerebro ya no tiene tantas neuronas para producirlo como lo producía al principio. Entonces, yo pienso que la gran parte de los jóvenes que están en ese hoyo y que no han podido salir es porque realmente es muy importante todo, es muy importante el entorno, el conocimiento, es muy importante el apoyo que te da tu entorno, tu familia. Es muy importante sobre todo conocer a Dios. Esa fue nuestro plus. Sí tuvimos apoyo, sí tuvimos un buen entorno para poder superar, tuvimos conocimiento, pero la realidad es que lo único que nos presentaron y que nos sacó de esto fue Dios. Entonces yo pienso que estos jóvenes, por ejemplo, a veces pasamos por la calle y vemos jóvenes bien mal, como indigentes por el consumo de drogas, es porque tu cerebro ya no te da para más. Ya tienes que hacer lo extraordinario para poder consumir, por eso los muchachos roban, porque ya no hay economía que te alcance para comprar el consumo que necesitas, porque ya no es una fumada, ya no es 100 varos, ya no son 200 varos, ya necesitas más y tienes que hacer cosas extraordinarias para poder consumir. Sí, sí, bueno, realmente también, como sentir es, esto es como cuando haces un contrato en el banco, ves lo más chido a la cantidad Sí. que te van a prestar, pero no te pones a leer las letras chiquitas. Y en la droga o en la drogadicción es lo mismo. Ahí, de momento te sientes, yo quiero explicar el sentir en el momento, cuando empiezas, pero también el sentir cuando ya estás, perdido. Muy adentrado. Ajá, Sí. muy adentrado. Porque les digo, a los jóvenes se les hace llamativo y quieren sentir cuando la gente te dice, oh, se siente bien chido y te sientes con mucha energía y todo eso, sí, pero nadie te dice, pero después te vas a sentir muy mal y después te vas a sentir triste, después te vas a sentir desanimado, depresivo, nadie te dice eso. Entonces, porque normalmente quien te invita a consumir es gente que también va comenzando a veces a consumir. Porque alguien que ya está tan perdido, no creo que te diga, dale. Vente, piérdete conmigo. No es así. Y no es tan atractivo, pues, seguir a alguien No. que ya está, Exactamente. que se queda en las calles o en condición de calle. Exactamente.
Entonces, al principio, pues sí es mucho placer, sientes un éxtasis, o sea, una plenitud, aunque es pasajera. Sientes mucha energía de hacer muchas cosas y sientes euforia, Euforia, ¿sí? sobre todo. Sobre todo porque yo creo que la mayoría de la gente toma alcohol, a lo mejor una cerveza o una copa, y el tomar alcohol sientes a veces esa poquita euforia. La euforia es como gran alegría, gran emoción, por eso cada que vemos ahí a gente tomando, pues todos están alegres al principio, pero esa es la euforia que La sientes primera etapa. Ajá, esa es la primera etapa, y yo creo que una persona que es adicta siente esa euforia, pero al mil, o sea, de momento sí es así, en verdad. Tú consumes, en mi caso yo inhalaba el cristal, una línea y me sentía Juan Camané, me sentía Superman, pero después, ya con el paso del tiempo, ya después de 7 años, que era cuando ya estaba muy mal, consumía mucho más y ya nada me daba ese placer. O sea, yo quería sentir el placer, la euforia, la alegría, el éxtasis que sentía al principio, pero jamás se vuelve a sentir. Ya lo único que sientes es pues desagrado, te sientes mal, te sientes desanimado, vacío, depresivo, te sientes bien cansado, que necesitas consumir más. Derrotado. Ajá. Te sientes o sea, la verdad es que es un sentimiento muy mal. Te sientes que ya no mereces vivir esta vida, sientes que ya no mereces hacerle daño a la gente. Yo creo que hay mucha gente que se va a identificar con nosotros, pero la verdad es que sí, sí hay esperanza y sí se puede hacer, y yo creo que lo dejamos para la última. Hay otra pregunta que nos han estado haciendo mucho y para las personas que se puedan estar enlazando en esta conversación, en esta charla, quiero hacerles una pregunta, porque yo sé que ustedes tienen la autoridad de contestarnos esto, porque en algunas otras agrupaciones que yo he escuchado y que también en algún momento he estado ahí, dicen que cuando tú tienes una adicción, por siempre la vas a tener. Lo único que estás haciendo es el solo por hoy. Digo, hay agrupaciones que son muy buenas que te permiten pues estarle quizás tapando la botella y todo esto, pero yo quiero saber si realmente existe una cura o es el solo por hoy. No, sí existe una cura. Médicamente existen, bueno, válgame la redundancia, medicina para desinhibir el síndrome de abstinencia, que es el más difícil. El síndrome de abstinencia es la línea delgada entre sigo consumiendo y ya no consumo. Entonces, si tú vas con un médico, te ayudan, esta medicina te ayuda a controlar la ansiedad, los ataques de pánico, todo esto médicamente. Pero no te cura 100% porque nunca dejas de ser un adicto. O sea, la sociedad, los médicos como diagnóstico te dicen, eres un adicto, como decir, tienes gripa, tienes tifoidea, así es el, ¿cómo le llaman? El diagnóstico, eres adicto. Entonces nunca dejas de ser lo que enseñan en ciertos grupos que un día a la vez, que sí soy un adicto y tengo 8 años que no he consumido. A mí siempre se me ha hecho algo absurdo, pero es muy respetable, pues, ¿verdad? Porque hay personas que así han ido sobrellevando esto, pero para mí se me hace una tortura el que te sigas llamando adicto. Es una tortura que tú digas, sí, soy un adicto y lucho por no consumir. La cura antes de decir la cura, ¿quieres compartir algo? Bueno, sí, esta parte de la cura es muy interesante porque concuerdo mucho con mi esposa porque dice que es de acuerdo a lo que estamos pensando en el momento, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con la identidad. Eh, Cuando tú no tienes una identidad correcta, es muy fácil que estés luchando con una adicción. O sea, un adicto va a luchar con una adicción. Toda ¿sí? su vida. Toda su vida. Sí. Pero cuando tú cambias tu chip, cambias tu identidad, tú ya no... Porque cuando dices, soy adicto, dices, ching, y estás peleando y estás luchando contra la tentación de volver a consumir. O sea, es como una persona
es como si le preguntaras a una persona que fuma a dos personas que fuman, pero una persona te dice, ya no, le ofrecen un cigarro y él dice, ya no fumo o no quiero porque ahorita no estoy fumando, Ujú. ¿sí? Estoy en un lapso de ya no fumar, de abstinencia. Pero la otra persona dice, no quiero porque no soy un fumador. O sea, esa persona ya cambió su identidad, cambió su forma de pensar, cambió su chip. De la misma manera en nosotros es así. Una persona que por ejemplo, nosotros que éramos adictos, era en algún momento decir, pues somos adictos y también, ¿no? Por lo que te enseñan en los grupos de rehabilitación. Solo por hoy o solo un día o así. Un día a la vez, perdón, así es la frase. Este, pero no es así, sino que una cura como tal, eh, yo siento que eso es como para una enfermedad, ¿sí? Y en esta parte de las adicciones o de la drogadicción, hay como alguna polémica de si es una enfermedad o no, O un o trastorno. un trastorno, ¿sí? Pero realmente siento que sí hay como una salida, como una esperanza, como que ya la libramos, ¿verdad? Y decimos esto porque estamos confiados realmente en nuestras creencias, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida ahora, ¿sí? Y si lo trasladamos a la cura, lo tratamos como enfermedad. Entonces, si lo tratamos como enfermedad, la cura es médicamente. ¿Cuál fue nuestra salida? Es que un día fueron y tocaron nuestra puerta y nos dijeron, los invitamos a un curso de matrimonios y ahí empezó todo. Porque yo decía, ay, un curso de matrimonios, ¿para qué? Y empezamos ese curso de matrimonio, nos enseñaron varias cosas, pero luego fuimos a un encuentro. Y yo me acuerdo que escuchaba la frase que Dios todo lo hace nuevo. Y yo decía, ¿cómo Dios todo lo hace nuevo? Y realmente, pues fue así, de repente, pues ya no consumes, de repente ya no tienes abstinencia, de repente puedes, no sé, pasar por los lugares donde procurábamos y ya no sientes tentación, porque ese es el Dios todo lo hace nuevo, porque no necesitaste medicamento. Digo, humanamente tienes que hacer lo que un médico te indique, pero cuando llega Dios a tu vida, haces a un lado lo que te enseñan, o no que hagas a un lado lo que te diga el médico, sino que Dios te da la seguridad de que tú ya no eres adicto porque te da una nueva identidad. El de vivir un día a la vez, soy un adicto pero vivo un día a la vez, no funciona para mí. Sino, para mí funciona llegaste a Cristo y nueva criatura eres. O sea, ya no soy Carola de antes, de que vivía un día a la vez porque era una adicta, sino ahora soy Caro sin adicciones. Y eso, de eso podemos dar testimonio. Ahorita ya tenemos 7, 8 años, acabamos de cumplir 8 años sin consumir nada y no hemos tomado ya ningún medicamento. Yo me acuerdo que al principio mi esposo iba a muchos centros de rehabilitación y le daban medicamento y 9 meses fue el máximo que duró sin consumir, 9 meses, pero siempre regresaba porque no había esa nueva mentalidad o esa nueva criatura, esa nueva identidad que solamente Dios da. Así es. Claro, bueno, eh, respecto a esta pregunta de cómo pudimos salir de la adicción, eh, ¿qué fue? ¿Sí era esa pregunta? Todavía no. De hecho, bueno, ahorita platicaron un poco de, bueno, platican que Dios los ayudó ante esta situación. Solamente queremos saber cómo pudieron salir de la adicción, de las adicciones que tenían. Bueno, perdón. Pero sí, ¿cómo salimos de estas adicciones? Es muy respetable lo que opinen todos, pero para nosotros nos funcionó esto. Y para nosotros esta es nuestra realidad y estas son nuestras creencias, son nuestras convicciones. Y no estamos hablando de algo religioso, sino
de algo que Dios mismo nos enseña en su palabra. O sea, para nosotros hubo un cambio de vida, porque una persona para salir de adicciones tiene que cambiar su vida, definitivamente. No es una mejora, no es te ayudo en el momento, aliviánate. Este, fuimos a muchos centros de rehabilitación, a muchas pláticas, incluso tratamiento controlado por un experto. Nos daban ahí algunas pastillas precisamente para esa parte Síndrome de de la abstinencia. abstinencia, porque sí es feo, la verdad, o sea, de la abstinencia es muy feo porque es esa línea delgada, como dice mi esposa, de ya no quiero consumir, pero necesito consumir porque me siento mal, tengo ansiedad, qué sé yo. Pero cuando nosotros decidimos hacerle, es que no tenemos más que hacerle caso o a lo que enseña el mundo, la ciencia, y no estoy peleado con la ciencia, pero enseña eso, o lo que enseña Dios en su palabra, ¿sí? Y por muchos años por 7 años estuvimos haciéndole caso a la ciencia, haciéndole caso al mundo, lo que nos decían, que ya no vas a poder salir y que los que comienzan a consumir cristal ahí se pierden y se mueren y que si dejas de tomar de un día para otro te puedes hasta morir y eso es lo que enseña el mundo. Pero Dios en su palabra enseña esta parte que decía mi esposa, eres una nueva criatura, ¿sí? Él todo lo hace nuevo. Y cuando hablamos de todo lo hace nuevo, incluso es tu pensamiento, ¿sí? Son tus pensamientos, son tus convicciones, empiezan a cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero definitivamente pudimos salir de aquí porque ya no tenemos las mismas creencias, ya no tenemos los mismos pensamientos de hace 8 años. Ahora le metimos nueva información a nuestra mente, ¿sí? ¿Qué es esa información? Todo lo que Dios dice en su palabra. Y no hablamos de una religión, hablamos de la relación que Dios nos invita a tener con Él a través de su Hijo Jesús, ¿sí? Y decías, Monse, ¿cómo pudimos salir? Algo sobrenatural tiene que pasar en tu vida. Si no pasa algo sobrenatural en tu vida, no puedes salir. Porque tu pensamiento no cambia, porque tus acciones no cambian. Tiene que pasar, la gente lo llama milagro, y es un milagro cuando un adicto deja de ser adicto, porque es lo que les decía. Un adicto nunca deja de ser adicto, ese es su diagnóstico. Pero cuando tú dejas de ser adicto, entonces algo sobrenatural pasó en ti. Vivimos algo que le llamamos encuentro, nosotros fueron 3 días y algo sobrenatural pasó dentro de nosotros. Y solamente así pudimos salir. Ok, gracias. Sí, únicamente para concluir, yo quiero decirles que en un principio les dije que ellos tenían la autoridad para hablar de este tema porque la verdad yo estuve muy cerca del proceso en el cual ellos vivieron y yo creo, sinceramente, que no fue un proceso doloroso, sino únicamente un proceso en el cual ellos se dejaron moldear y Dios hizo la parte milagrosa o la parte del milagro que ellos hablan. Sin Dios, la verdad, este tema nosotros queremos ponerlo en la mesa precisamente como hablamos en un principio porque vemos la necesidad de que hay mucha gente que está consumiendo esto y muchos de nuestros jóvenes o personas adultos se han estado muriendo de esta situación y nosotros queremos, la verdad, aportar nuestro granito de arena para que esto en gran manera se solucione aquí en Irapuato. Porque si nos podemos dar cuenta, aquí está muy difícil la situación y donde quiera yo creo, pero nosotros nos estamos enfocando en nuestra ciudad y que es donde queremos aportar nuestro granito de arena. En algunas otras ocasiones vamos a estar hablando de algunos otros temas que son también importantes. Esperamos sinceramente y agradecemos su atención y que nos puedan estar siguiendo para estar dando más temas acerca de esto. Y ahorita en un momento más les vamos a poner los teléfonos donde se puedan ustedes comunicar si es que ustedes tienen algún conocido o alguien, algún familiar que esté pasando por esta situación. No permitan, la verdad, no permitan que se mueran de nada. Más bien, dejen
que conozcan al Dios que hace posible lo imposible. Muchas gracias.